Claudio X González, director de Mexicanos Primero. Claudio, buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis Alberto? ¿Cómo estás? Bien, gusto en saludarte, Claudio. Ya leí la resolución de la Suprema Corte. ¿Qué es lo que se refiere en este caso frente a qué estamos? Se rompen paradigmas y están obligando entonces a castigar la corrupción por desvío de fondos en el sector educativo. Así es, Luis Alberto, doblemente histórica la decisión de la Suprema Corte, primero porque le abre la oportunidad a las organizaciones de la sociedad civil, a través de la figura del interés legítimo, para defender los derechos humanos de los mexicanos. Eso es muy importante porque se ensancha la avenida para la defensa de los derechos mexicanos. Primero es el primero en aprovecharlo, pero otras organizaciones lo podrán hacer en el futuro y eso es muy importante. La segunda razón por la que es histórica la decisión de la Corte es porque obliga a la Auditoría Superior de la Federación no nada más a reportarnos año con año que hay un desvío terrible de recursos, miles de millones de pesos gastados en comisionados, en aviadores, en recursos a cúpulas sindicales, sino que le obliga a iniciar los procedimientos en contra de todos los funcionarios a nivel federal o local que estén participando en el desvío de ese recurso, lo cual nos debe de ayudar a poner un pique a la corrupción del recurso educativo, a la impunidad y en este sentido a mejorar cómo se gasta el recurso de los mexicanos para la educación. Por eso es doblemente histórico este fallo de la Corte. ¿Quiere decir, Claudio X González, presidente nacional de Mexicanos Primero, que esto obligaría a que se castigue a los maestros aviadores y funcionarios que están desviando recursos, tanto por ejemplo en Sonora como a nivel nacional? Ese es el sentido de la decisión, que se inicien los procedimientos para investigar por qué se está desviando el recurso y para corregirlo y para asegurarse que de ese dinero vaya realmente a las escuelas, llegue a los verdaderos maestros que tanto lo necesitan, que llegue a los niños y jóvenes de nuestro país para mejorar su educación y no para estar sosteniendo un sistema de prebendas, de corruptelas y de vividuría de parte de adultos que han abusado del recurso de los mexicanos. Esto no se dará de la noche a la mañana, hay que iniciar esos procedimientos, pero está obligada la auditoría a iniciarlos a través de diferentes instancias del Poder Ejecutivo Federal y también local, y es una señal muy clara a quienes han estado viviendo del recurso educativo y de la corrupción, pues que ya hay mecanismos y hay obligación de la autoridad de investigarlo, de terminar con la impunidad y en ese sentido pues de empezar a darle una mejor vista al tema educativo en el futuro, porque de eso nos va el futuro tanto a Sonora como a México, de tener una buena educación para nuestros niños y jóvenes. ¿En cuánto tiempo tiene que ejercer esta facultad la Auditoría Superior de la Federación? ¿Hay un plazo perentorio? ¿Hay algún tiempo, una exigencia de que se haga en un año? ¿En cuánto es este procedimiento? No, lo que tendría que hacer la Auditoría Superior de la Federación una vez que se dé el engrose de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, es un término técnico, pero quiere decir que es cuando se detalla toda la sentencia y eso se debe dar en las próximas 2 o 3 semanas. A partir de ese momento queda obligada la Auditoría Superior de la Federación a iniciar esos procedimientos, tanto te decía a nivel federal como a nivel local, para perseguir la corrupción, para llamar a cuenta que quienes han estado viviendo del presupuesto educativo sin servir a la educación, y en ese sentido yo creo que el efecto de la sentencia inició ya el día de ayer en cuanto a la prevención, porque mucha gente que ha estado corrompiendo ese recurso pues tendrá que tener mucho más cuidado, y luego nosotros, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, tendremos que estar encima para que se implemente esta sentencia histórica de la Corte, porque luego sacamos buenas leyes, buenas sentencias y debemos estar contentos por ello porque nos da una base de acción, pero lo fundamental es la acción y en ese sentido tendremos que presionar a las autoridades para que esto vaya a fondo. No es fácil combatir la corrupción, pero nos está corroyendo y nos está lastimando profundamente a los mexicanos y a los sonorenses, y en ese sentido no podemos quitar el dedo del renglón y estar viendo que se implemente a cabalidad esta sentencia. Y esto puede ser entonces un ejemplo, Claudio, frente a otros casos. Es decir, si ustedes se ampararon
para obligar que la auditoría actúe en el sector educativo, entonces si hay una organización que se ampare también para que se castiguen el desvío de recursos en otras áreas, por ejemplo, de Sonora, de recursos federales, ¿se pudiera proceder entonces, Claudio? ¿Es lo que veo, es un modelo a seguir? Bueno, pues esta sentencia se ajusta, digamos, a pedirle a la Auditoría Superior que inicie los procesos para el caso del desvío del recurso educativo. Sí, por eso. Entonces, pero si hay otros tópicos, organizaciones tendrán que pelear su propia batalla en las Cortes, pero esto establece un precedente muy importante de que las organizaciones tenemos el derecho de asistir a las Cortes, y cuando ese malgasto resulte en la afectación de un derecho humano, hay un precedente, que es este precedente que sienta la Suprema Corte de Justicia, de que las organizaciones podemos demandar y podemos pedir que se empiecen a limpiar las cosas para que no se afecte el derecho humano. Entonces, sí, hay posibilidades nuevas para defender los derechos y también para combatir la corrupción y la falta de transparencia en el uso del recurso de los mexicanos. Por último, te pregunto, ¿cuánto es el desvío de recursos federales que ustedes tienen detectado a nivel nacional y si pudiera separar el caso específico Sonora, a cuánto asciende también? Que aquí lo abordamos ampliamente, le hemos dado seguimiento, pero para recordar el contexto de la información, ¿a cuánto asciende el desvío de recursos federales que tiene que perseguir la Auditoría Superior? Y en el caso de Sonora, ¿cuánto es? Pues mira, en el caso federal, la Auditoría Superior de la Federación reporta entre 10,000 y 11,000 millones de pesos. Es una cifra gigantesca, año con año, de desvíos hacia comisionados, aviadores, pagos a cúpulas sindicales, en fin, hemos corrompido terriblemente las cosas. Y eso lastima profundamente a la educación y corrompe a la educación, y eso lo tenemos que parar. Nosotros creemos inclusive ese desfalco es mayor a los 10,000, 11,000 millones de pesos. Sacando cuentas nada más del censo educativo, pudiera arribar a los 35,000 millones de pesos al año, nosotros estimamos. En cualquier caso, hay que combatir todo lo que sea corrupción del recurso educativo. En el caso específico de Sonora, en comisionados educativos, por ejemplo, para el año 2012, estábamos hablando de algo así como 24 millones de pesos. Y en montos irregulares identificados por la Auditoría Superior de la Federación en el 2010 y 2011, para el caso específico de Sonora, estoy hablando de la Auditoría Superior de la Federación, no es un cálculo de Mexicanos Primero, es un cálculo oficial de la Auditoría Superior de la Federación. Para esos 2 años, 2010 y 2011, tenemos una cifra de 1,415 millones de pesos. Es un mundo de dinero. Sonora nos tiene que dar ejemplo en todos aspectos. Sonora es un estado de vanguardia, Sonora es un estado de empuje, y nos tiene que dar ejemplo del buen uso en el recurso educativo y de la aplicación de la reforma al tercero constitucional. Así como hay estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, que se resisten y que se rebelan ante la reforma educativa, necesitamos ejemplos como el de Sonora, que ya en el pasado ha destacado en materia educativa, que digan, no, nosotros vamos a usar transparentemente el dinero de los sonorenses y los mexicanos a favor de la educación de los hijos de Sonora, y por otro lado vamos a aplicar a fondo la reforma educativa, vamos a concursar todas las plazas, vamos a evaluar a todos los maestros, vamos a apoyar a todos los maestros, vamos a participar en la educación pública para poder sacarla adelante. Entonces, en ese sentido, necesitamos que Sonora, como en otras ocasiones le ha dado ejemplo a México, le vuelva a dar ejemplo a México. Oye, es muchísimo dinero, 1,400 millones de pesos en 2 años que se han desviado para aviadores o para... ¿en qué tipo me decías? ¿En qué materia? Pues lo refiere la Auditoría Superior de la Federación como montos irregulares. Y entonces eso puede incorporar comisionados, aviadores, entregas de recursos a las cúpulas sindicales, distintos rubros. Ahí se comprende toda una gama de rubros distintos en los que pudiera estarse usando irregularmente el dinero, y que a raíz de esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia, pues se tendría que investigar a fondo qué sucedió con ese recurso y que haya responsabilidades para quienes hayan participado en ese tipo de desvíos. No nada más para esos 2 años de la
del calendario, sino para cualquier desvío de cualquier año. Tenemos que corregir cómo gastamos el dinero, es sagrada la educación y tenemos que limpiar cómo invertimos en ella y cómo le damos calidad para bien de Sonora y para bien de México. Plenamente. Y Claudio, te agradezco mucho, nos contestes el teléfono y en verdad felicidades por este triunfo que pone el ejemplo a las otras organizaciones y sobre todo hay que seguir de frente con esta lucha para la rendición de cuentas de este país y que la Corte los esté respaldando, creo es muy importante. Cuando gustes, aquí tienes pues un medio para hablar de la educación y sobre todo seguir vigilando los recursos en Sonora. Muchas gracias, Claudio. Te agradezco mucho a ti la oportunidad, saludos a mi tío Hernán allá en Cananea y todo lo mejor y gracias por la oportunidad de charlar esta mañana. Gracias, igualmente. Buenos días, Claudio X González, presidente.